Muy pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Palabra de Leuco, a esta nueva temporada, año 2019 de Palabra de Leuco, con el lujo que nos damos siempre, con la doctora Adriana Amado, muy buenas noches, con el profesor Martín Tetaz y por supuesto con el licenciado Federico Andajasi. Miren, es un año caliente, los argentinos, decía yo en la promo, vamos a elegir mucho más que un presidente en octubre. Vamos a arrancar, como lo hacemos habitualmente, con esta columna editorial para que sepa qué es lo que pienso con la mayor honestidad intelectual posible. Mire, hoy está más claro que nunca, Cristina es Maduro o Maduro es Cristina, como usted prefiera. Después de las elecciones, nadie podrá alegar que fue engañado por los chupamedias que dicen que ella cambió y que ahora es dialoguista, que ahora es republicana. Incluso el propio Juan Grabois llegó a decir que Cristina maduró. ¿No se acuerda? Yo creo que cambió y que mejoró y que maduró como todas las personas que atraviesan situaciones distintas, difíciles, después de 8 años de experiencia. Bueno, maduró como todas. Yo en realidad digo que le pifió por un acento, ¿no? Cristina no maduró, Cristina es Maduro. Y la prueba ocurrió hoy. Hoy en los incidentes, un grupo, yo diría, entre los más violentos que hay en la Argentina, ahí lo podemos ver, a Juan Grabois, el que decía que Cristina maduró. Hay que ver si maduraron sus amigos, porque estaba con Quebracho. Creo que no fue a la marcha, pero también convocó Luis Delía. Ahí está Juan Grabois enfrentando, provocando a la policía, apoyando a la dictadura de Nicolás Maduro y rechazando este trabajo internacional que están haciendo distintos países. Insisto, por más que se disfrace de cordero patagónico, Cristina sigue siendo un lobo feroz, o mejor dicho, una loba feroz. Quiso instalar el chavismo en Argentina y la mayoría de los ciudadanos se lo impidió con sus votos. Pero Cristina no se rinde. Ella quiere volver por todo. Quiere reformar la Constitución y colonizar definitivamente a la justicia para expropiar a los medios de comunicación y para gobernar con mano dura y autoritarismo. Eso se llama chavismo kirchnerista. Por eso le digo que Cristina es Maduro. Y a las pruebas me remito. El bloque de diputados que responde a Cristina emitió un comunicado que respalda al dictador Nicolás Maduro y denunció que está en marcha un golpe de Estado impulsado por el imperialismo norteamericano. Allí lo estamos viendo en la pantalla. El bloque del Frente para la Victoria, PJ, repudia el intento de golpe en Venezuela e insta la solución pacífica y democrática. Este es el bloque que preside Agustín Rossi, el bloque que preside Agustín Rossi del kirchnerismo más puro. Además, Andrés Larroque, alias El Cuervo, que es el comandante de la Cámpora, o uno de los comandantes integrantes de su Estado Mayor, dijo lo mismo con todas las letras. Y esa postura lo dejó al cristinismo absolutamente aislado. Solamente fue compartido por la izquierda más radicalizada, que con viento a favor suele sacar alrededor del 4% de los votos en las elecciones nacionales. El resto de los sectores políticos, incluido el peronismo federal de Sergio Massa, de Juan Manuel Urtubey, de Miguel Ángel Pichetto, fueron muy explícitos en repudiar la ilegalidad represiva de la tiranía chavista. Hasta el propio Miguel Ángel Pichetto dijo que se trataba de una feroz tiranía y que era una de las grandes diferencias que tenían con Cristina, porque Cristina simpatizaba con Nicolás Maduro. Yo creo que más que simpatiza, insisto con el título, Cristina es Maduro, porque solo Cristina y su tropa apoyaron a Maduro. Los K quedaron del lado de los países más jurásicos y autoritarios de la región, como la Nicaragua de Daniel Ortega, la Cuba de los Castro, que más allá de la muerte de Fidel, y además por gobiernos muy cuestionados por la mano dura, con la disidencia y la falta de libertades individuales. Estoy hablando de Rusia, estoy hablando de China. Hasta los grupos terroristas de Hezbollah y Hamas apoyaron a Maduro. ¿No me cree? سيمون بوليفار وصولا لشافيز ومادورو وكل الأحرار في
أمريكا اللاتينية وفي العالم. ¡Viva Maduro! ¡Viva Maduro! ¡Viva Maduro! Yo juro con Maduro. Ahí estábamos viendo, ¿no? Preocupante, ¿no? A la hora de la verdad, cuando hay que elegir, Cristina mostró su verdadero pensamiento. Quedó del lado de la violación de los derechos humanos con presos políticos, de la censura feroz a los medios de comunicación, de la miseria con ausencia de comida y medicamentos, de una inflación estratosférica, de una corrupción descontrolada y del lado de una dictadura militar y narco que sostiene a un títere que está podrido y que se cae de Maduro. Bueno, muy bien. Tenemos que seguir fortaleciendo y ampliando las capacidades. Vamos, adelante, con fuerza. Ahí está Maduro haciendo ostentación de la cuestión militar, ¿no? Ahí está revistando las tropas, poniéndose al frente. Pero lo más complicado no solamente es ese ejército y esas fuerzas armadas que lo sostienen a Maduro, sino lo más complicado son los grupos parapoliciales que andan por las calles asesinando opositores. Yo le decía que Cristina es Maduro porque Luis D'Elia salió con los tapones de punta, por supuesto, a aplaudir a Maduro. Les recuerdo que hace un tiempo le recomendó a Nicolás Maduro que fusilara a los opositores, que no cometiera el mismo error que cometió Perón en su momento cuando fue derrocado por la Revolución Libertadora. Hay que tener odio, hay que tener odio en las venas para pedir fusilamientos de los que piensan distinto. No se puede creer. Ocurrió en la televisión argentina. Usted lo puede ver ahora. A Macri habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo, delante de todo el pueblo. Es un hijo de remil p***. Bueno, más allá del PIB censurador, queda clarito lo que está diciendo, ¿no? Hay que censurarlo, no, hay que fusilarlo en la Plaza de Mayo, y es un hijo de tal por cual. De todos modos, Maduro le está haciendo caso a Luis D'Elia, porque con su represión está sembrando de asesinatos y de sangre las calles de Venezuela, y además porque la suma de muertos por la represión y los grupos de choque parapoliciales que reportan al régimen es estremecedora. La Conferencia Episcopal de Venezuela, a contramano del silencio y la ambigüedad del Papa Francisco, denunció que Maduro busca perpetuarse en su mandato en forma ilegal e ilegítima e inmoral. Las parroquias registran la pobreza extrema que se transformó en hambruna, se transformó en tragedia humanitaria y en una fachada de economía que este año va a tener una inflación real del 1.700.000%, ¿escuchó bien? Y que va a trepar a los 10 millones% en este año. Sí, escuchó bien. Pero vamos a ver qué es lo que está diciendo la Conferencia Episcopal, qué posición tuvo el Papa en estas últimas horas y cuál es el rol que está jugando Francisco en todo el conflicto que se está desarrollando puertas adentro de Venezuela. Lo que no queremos es que se busque una salida violenta, que no sea una imposición sin más para que se dé un régimen de facto. Papa Francisco, soy víctima de los victimarios del pueblo argentino, del pueblo brasilero. Por favor, aiutanos. Io prima del viaggio sapevo che arrivava col plico diplomatico una lettera di Maduro. Prendiamo l'ultimo passo, una mediazione. Ci vogliono la volontà di ambedue le parti. Bueno, dice que como en toda la diplomacia, para tener una gestión de mediación, como ocurrió en su momento, se acuerdan ustedes, con el cardenal Zamoré en el conflicto argentino-chileno, es necesario que las dos partes pidan la mediación del Papa Francisco. Hasta ahora, el único que lo ha hecho ha sido Nicolás Maduro. Veremos cómo evoluciona, pero ustedes veían el rechazo absoluto y la persecución que sufre la Iglesia, la Conferencia Episcopal en la propia Venezuela, con una posición muy distinta del Papa Francisco. Incluso la propia actriz venezolana, Catherine Fulop, que durante mucho tiempo ha manifestado su rechazo al chavismo y que ha tratado de exponer su pensamiento siempre, subió a Instagram
una pequeña historieta, una pequeña caricatura del Papa Francisco bastante dudosa, ¿no? Bastante dura, diciendo, temo por un posible derramamiento de sangre en Venezuela, y obviamente ustedes lo están viendo, ¿no? A las Fuerzas Armadas venezolanas del chavismo asesinando gente con el Papa mirando para otro lado o no queriendo ver con eso. La verdad que el chavismo dejó el país sin moneda, y un sueldo mínimo, alcanza para comprar apenas una gaseosa y un pedazo de pan. Es una tiranía feroz en nombre de los pobres y de la revolución bolivariana. En lugar de combatir la pobreza, combatieron a los pobres que se escapan de Venezuela como pueden. Ahí estamos viendo la pobreza y ese verdadero éxodo venezolano. Hay más de 3 millones de venezolanos que huyeron. Las Naciones Unidas estiman que durante este año esa cifra escalofriante va a escalar a 5.400.000 personas que se van a exiliar y a refugiar en esos países. ¿Escuchó esas cifras? ¿Escuchó esas cifras? Miles y miles de venezolanos están luchando en la calle para restablecer la democracia plena, y este año van a llegar a casi 5,5 millones de ciudadanos que se van a escapar de ese drama social y político. Me da ganas de decir, es para Roger Waters, que lo mira por TV. ¿Qué se cree, que son tontos los 5 millones de venezolanos que se van de Venezuela? ¿Se van porque está bárbaro Venezuela o están padeciendo persecución, hambre, miseria, censura, violencia, asesinatos? Y los Kirchner y los representantes de la degradación del marxismo que gobierna Nicaragua y Cuba insisten en que es Donald Trump y el imperio el que impulsa a Juan Guaidó como presidente. Supongamos que sea más o menos cierto. Y a los millones de personas en las calles, y a los millones de personas que se van de su tierra con lo que significa el desarraigo, ¿quién los manipula? ¿Se van porque Trump le dice que se vayan de Venezuela? ¿Pelean en las calles por orden de Trump? ¿O porque ya no aguanta más el peor gobierno de la historia venezolana? Hay que ver las calles de Caracas, patrulladas por tanques, por camiones militares, igual que el modelo cubano que lo inspira. De hecho, hay muchísimos militares presos y torturados por oponerse a Maduro. Ahí lo estamos viendo, la represión en las calles. Las Fuerzas Armadas, además, están sembradas de oficiales de inteligencia cubanos. Hoy ya fallecieron. Pero está claro históricamente que Hugo Chávez fue el heredero de Fidel Castro. Y Cristina apoya eso. Es la verdad, por más que ahora lo quiera disimular con su silencio táctico, con su silencio engañoso. No he dicho esta boca es mía, no ha hablado Cristina. Han hablado, por supuesto, lo que decíamos recién, la Cámpora, el bloque del Frente para la Victoria, Eve de Bonafini, Luis de Elía. Pero Cristina no ha dicho ni una palabra. ¿Qué pensará Maduro del silencio de Cristina? Si no habla es porque tiene miedo de perjudicarse apoyando a Maduro. Y si se perjudica es porque hay una gran parte de la sociedad argentina que comprende que se trata de una dictadura. Insisto, Cristina apoya eso. Y quiere volver a ser presidenta para reflejarse en esos espejos. Por eso le digo que Cristina es Maduro, ¿no? Maduro tiene el apoyo de Irán y también de Diego Maradona, que en su momento le regaló un reloj valuado en $60.000 a Nicolás Maduro. Ni él mismo lo podía creer. Llegó la hora. Tu reloj. Por eso es que ahora tenemos la fortaleza de contar con la nobleza. Falta el baile, ¿no? Falta el baile de Diego. Ahí viene, ahí viene. Patético, ¿no es cierto? Hoy Diego dice que los traidores y el imperialismo son los que quieren gobernar Venezuela. De hecho, cuando los CA estuvieron en el poder, las relaciones carnales que establecieron con Venezuela fueron muy intensas y, por supuesto, sazonadas con negocios sucios y delictivos de todo tipo. Es un régimen típico del pasado estalinista, donde está prohibido pensar distinto, o mejor dicho, está prohibido pensar directamente. Es bueno que los argentinos nos miremos en el resultado de Venezuela, porque hacia allí nos quisieron llevar, e insisto, aún nos quieren llevar Cristina y su banda de ladrones. Nunca vamos a olvidar lo que el chavismo y el kirchnerismo hicieron para estafar a ambos pueblos. Préstamos de dinero a tasas del 15%, que nos perjudicaron muchísimo. Bicicletas con el dólar en el mercado negro.
La valija de dólares sucios de Antonini Wilson, que llegó para la campaña de Cristina. Los negociados de Julio de Vido con el tema petrolero y los barcos, que nadie sabe cuánto fueron, cuánto nos costaron. Y las coimas que hubo que pagar por la maquinaria agrícola. ¿Se acuerda de la embajada paralela? Ahí está Cristina, ahí está Maduro, poniendo los dedos en B con la B de la victoria. ¿Se acuerda de esos negociados? De esos negociados corruptos. Lo encabezó aquella embajada paralela, Claudio Uberti, y hoy está arrepentido. Y fue en su momento eyectado del gobierno de Kirchner porque había dejado los dedos pegados por todos lados. Ahí lo vemos, a Chávez con Claudio Uberti. Y porque lo primero que hizo cuando llegó en el avión con Antonini fue llamar a Néstor Kirchner. Néstor Kirchner y Hugo Chávez quisieron quedar en la historia como San Martín y Bolívar, los próceres de la patria grande. Pero a nadie que conoce más o menos información detallada de las corrupciones colosales que han hecho Néstor y Chávez, parece que van rumbo a convertirse en el Gordo Valor y la Garza Sosa. No los patriotas de la patria grande, los ladrones de la plata grande. Los presuntos libertadores de América en realidad se hicieron millonarios como los estafadores de América, porque se quedaron con mucho dinero de los argentinos y venezolanos más pobres. Uberti confesó ante la justicia que en una operación trucha realizada con bonos de la deuda argentina en el 2007, escuche bien, Néstor y Chávez se quedaron con 25 millones de dólares cada uno. 25 millones de dólares cada uno, está en la tapa de los diarios, está en los titulares de los diarios, ahí lo podemos ver. Y que además la parte que le correspondía al presidente argentino llegó al país en billetes verdes, en aviones especialmente fletados. Y como si esto fuera poco, entre el chavismo y el kirchnerismo construyeron un puente de plata, en el más amplio sentido de la palabra plata, con Irán. Los matones del chavismo acostumbran a entrar al Congreso a palazos limpios contra los diputados opositores y con capuchas para cubrir sus rostros. Llenaron de sangre y de vergüenza el recinto sagrado donde se votan las leyes. Millones de venezolanos esparcidos por el mundo denuncian el asesinato de la libertad, de la república y de la justicia en su país. La rebeldía pacífica siempre sana. Nadie debería rendirse frente a un ejército opresor interno. Hay que ponerse de pie y no dejarse arrodillar por los autoritarios para construir un país para todos, para repudiar a los salvajes, antidemocráticos y ladrones, tanto en Venezuela como en la Argentina, para vivir en paz, para la libertad, para que no haya ningún Maduro y para que Cristina lo sepa. Le doy mi palabra. Y también le doy mi palabra a Adriana Amado. Bueno, nuevamente buenas noches, Adriana. Nos vas a contar si juzgar a los corruptos ayuda, sirve para terminar con la corrupción. Claro, porque estamos en este proceso como muy centrado en los juicios y hay mucha gente que incluso en la discusión electoral plantea si va a estar en el banquillo, si no va a estar en el banquillo, si la van a condenar, si van a poner preso, qué va a pasar con Maduro después de todo el proceso. Yo quisiera llamarle la atención un poquito en el índice de percepción de la corrupción que sacó la semana pasada Transparencia Internacional, que mide un poco cuál es este termómetro de corrupción en todos los países, en 180 países del mundo. ¿Y sabes qué tienen en común Bolivia, Nicaragua, Haití, Venezuela, más allá del apoyo que se están dando en este proceso? Son los más corruptos del continente. Es decir, que lo que vemos es que a más baja calidad de democracia, más corrupción. Y a más corrupción, obviamente, menos calidad de vida para la ciudadanía, porque no es que la corrupción es un tema abstracto, ni tampoco, y eso también hay que tenerlo en cuenta, la condena a los corruptos no necesariamente cambia la corrupción, cuando la corrupción está en la cultura política. Fíjate, el fin de semana sacaron una solicitada a 3 organizaciones, Poder Ciudadano, CIPEC y la Fundación RAP, pidiendo la transparencia del proceso electoral. Porque la pregunta es, ¿serán transparentes partidos que llegan al poder con malas liquidaciones de sus aportes? Claro. Fíjate que uno a los políticos ahora le llama, ¿cuánto le dan las encuestas? ¿Viste? Lo primero que le preguntan los periodistas a los periodistas, y a alguien le pregunta, ¿quién está pagando la campaña?
No. ¿Quién lo apoya? Porque justamente esta medición de corrupción lo que mide son los intereses, los no declarados, la capacidad que tiene cualquiera suba de ejercer un proceso de limpieza y de transparencia. Y lo cierto es que no. Argentina, ¿sabes cuánto sacó? No. 40 puntos en 100. O sea que apenitas aprobamos. Seguimos estando al lado de Benín, que el año pasado teníamos, digo, y han sacado más notas que nosotros, países, te digo, como, bueno, Trinidad y Tobago, Turquía, es decir, no estamos bien. Yo te decía que a veces los juicios no mejoran la corrupción porque de hecho Brasil está yendo para atrás. Claro. Venezuela sigue siendo el país que tiene más bajo índice de todas las mediciones. Y cuando empezó este índice, y eso es interesante verlo, esto se empezó a medir en 1995, Argentina tenía 5 puntitos, o sea, estaba más arriba, estaba incluso cerca de lo que hoy es Chile, que es uno de los países más... Con menos corrupción de América Latina. Con menos corrupción, con mejor nota, ¿sí? El que tiene de América del Sur es Uruguay, y tenemos un solo país en América que está entre los primeros 10. ¿Cuál se imaginan que es? ¿Qué país América, es? Canadá. Muy bien, el señor Tetaz, él siempre es el alumno. Él ahí hace sus inversiones. Exactamente. Él hace sus inversiones en Canadá. Canadá. No, en Canadá también es el país de Cristina, donde va a terminar viviendo. Sí. ¿Vos decís? Sacando el DA. Sí, sí, en Canadá. En Canadá. Hace humor. Hace humor. Está muy bien, está muy bien. Me parece bárbaro. El punto es que aún esos países que están entre los 10 primeros sacan 8 puntos. Claro. Es decir, es muy difícil tener pretender tener un país 10 de corrupción. El tema es que no depende solo ni del control, ni de los organismos de control, sino también de cierta conciencia de los ciudadanos. Claro. Hoy estamos viviendo procesos en donde es mucho más fácil pedir rendición de cuentas. Lo que pasa es que no lo hacemos. Pensá que hace poco salió un índice que publica de transparencia presupuestaria de las provincias, que me produce CIPEC, y la verdad que todavía hay provincias como San Luis que tienen 3 puntos acá de 10 en transparencia presupuestaria. Se supone que es como el nivel 0 de rendición de cuentas. Claro. Entonces, me parece que se vienen procesos de cambio en Latinoamérica, se vienen procesos de cambio en Argentina por el proceso electoral, pero si no somos los ciudadanos, los primeros que preguntamos, si no somos los periodistas, los primeros que les empezamos a pedir rendición de cuenta, cuando están todos dispuestos a agarrar el poder y están desesperados y van a todos los programas y se tienen todos los periodistas. Porque después, cuando suben al poder, entran en el sistema, y un sistema tan enquistado en la corrupción es difícil de sanear de un solo lado. Si ustedes me permiten, buenísimo, Adriana, muy buena la mirada, muy bueno el punto y el enfoque. Si ustedes me permiten, los quiero invitar a compartir una sección que se llama Con ánimo de ofender. Algunos videos que dan vuelta por la televisión, dan vuelta por las redes. Yo, mientras tanto, si ustedes me permiten, ya les voy a convidar. No digan que soy pijotero, ya les voy a convidar. Ahora me levanto y les sirvo. Pero quiero que compartamos juntos 2 videos que me parecen impresionantes para un poco ver la identidad de lo que está pasando en estos momentos en la Argentina y que expresan claramente la grieta, esa famosa grieta en este país. Primero vamos a compartir este video de Eve de Bonafini. En algunos lugares se ha visto, en otros no. Está completito, sin ningún tipo de modificación, lo que la propia Eve de Bonafini puso al aire. Como verán, compañero verdulero que muchos querían, tenerlo amarrado. Pareciera como Chirolita, como Machirulo. Mira a la nada, su cabello blanco de tanto pensar. Y lo tengo acá, como muchos quisiéramos, amarradito, para cagarlo a palos cuando quiero. Está temblando, miren cómo tiembla. Tiene miedo por lo que voy a decir. No quiere que lo putee, pero es un hijo de mi puta. De vez en cuando hay que putearlo. Y lo tengo acá para mostrarle a toda la gente que una vez que pase lo que pase, que vamos a ganar, a él lo vamos a poder tener un ratito cada uno,
Y el que le quiera pegar una patada en el culo también se la va a poder pegar. Bueno, bastante clarito, ¿no? Me parece que no hay que hacer más ningún tipo de aclaración. ¿Ustedes les quedó claro los eufemismos que utilizó Bonafini? Sí. ¿Comprendieron? ¿Pudieron decodificar el mensaje subliminal? Bueno, vamos a ver ahora otro video que tuvo mucha repercusión porque fue en el programa de Mirta Legrand y la propia Mirta Legrand planteando, yo creo que ningún político argentino ha dicho con la convicción que lo dijo Mirta Legrand, que es capaz de dar la vida para que no vuelvan los Kirchner. ¿Se acuerda? Yo creo que Macri va a ganar. Ojalá ganara, yo lo apoyo. Sí. Con tal que no vuelva el kirchnerismo, todo. Pero es que precisamente por daría eso... mi vida para que no vuelva el kirchnerismo. Bueno, daría mi vida para que no vuelva el kirchnerismo, dice Mirta Legrand. Arrancó, quiero saber la opinión de ustedes. Le doy la derecha a la dama porque corresponde, además porque son dos mujeres las que opinaron. Dos mujeres, digamos que no son precisamente dos adolescentes, que tienen una vida hecha, con experiencia en todos los planos. ¿Qué te sugirieron esas dos cosas, Adriana? Me parece que representan la cultura de la generación a la que pertenecen. Obviamente no me identifican en mi calidad de mujer, porque en los dos casos hay como un discurso de odio que no me parece que hace a la lógica de la construcción de ciudadanía. Ahora, después dirán, viste que Mirta dice que este gobierno ganó por mí. Yo creo que ganó a pesar de estas cosas que dice. Creo que generan exactamente el efecto contrario que buscan. Por lo menos en el 60% que no está en ninguno de los lados de los extremos. En uno de los dos lados de la... ¿Le sirve a Cristina lo que dice Bonafini? ¿Le sirve a Macri lo que dice... Mirá, le sirve a la sociedad para ver qué es lo que se juega en octubre y en noviembre. Lamentablemente, a mí me gustaría realmente que existiera una tercera alternativa para salirnos de esta dicotomía, pero vos empezaste el programa contando lo que está pasando en Venezuela. Lo que está pasando en Venezuela es esencialmente el camino al que iba Argentina si nosotros seguíamos insistiendo en el esquema que nos proponía, en el esquema económico que nos proponía el gobierno de los Kirchner. Entonces, y arriba de eso está el esquema fascista, que lo vemos nosotros en las redes sociales todos los días. La gente que te dice, si te veo por la calle te escupo. Lo que le pasó a Nico Buñaski en su momento. Lo que le pasó a Bazán en su momento cubriendo una manifestación trabajando. Es decir, el totalitarismo. Esto lo acaba de decir. Lo acaba de decir en castellano, Eve de Bonafini. Quieren ganar. Ahora cuando ganemos nosotros te vamos a tener atadito y ahora vas a ver. Es tremendo. Con la historia que tiene Argentina, que alguien diga eso y que quede impune lo que acaba de decir. Con la historia que tiene la señora. Encima con la historia que tiene la señora, por supuesto. ¿Y vos, Fede, qué te parece? Mira, yo de verdad que celebro ambas declaraciones. Me parece fundamental y me parece muy, muy importante. Yo creo que lo peor que se puede intentar hacer frente a estos casos, me refiero particularmente al de Bonafini, es intentar censurarlo. Vos fíjate dónde dice esto Eve de Bonafini, en la televisión pública. Y está muy bien que lo digan en la televisión pública. Bueno, ese es otro debate que hay. A propósito, muchísima gente que vota Cambiemos dice, ¿cómo puede ser que estemos pagando a los argentinos el espacio de EVE? Y en el gobierno, sobre todo Hernán Lombardi, cuando se le pregunta, dice, bueno, esta es la muestra de que nosotros tenemos una amplitud y un pluralismo absoluto. Yo creo que esa es otra discusión. Pero, por ejemplo, yo creo que habría que sacar del Código Penal la figura de apología del delito. Porque lo último que hay que hacer es negarle a la gente que exprese su verdadera opinión. Justamente ahora, en este silencio de Cristina, vemos esta falta de pronunciamiento. ¿Qué esconde este silencio? Las palabras de Eve. Entonces, es muy parecido a lo que pasó con... ¿Te acordás cuando Cordera hizo esas declaraciones a un grupo de chicos periodistas que era una apología de la violación? Me parece muy bien que lo haga y no hay que censurarlo, porque yo ya sé que a Cordera no le voy a dejar a mis hijos a su cuidado. Yo prefiero saber quién es. Y la sociedad tiene que saber quién es esta gente. Entonces está muy bien que conserve su lugar en la televisión pública, en Canal 7, y yo no pongo de ninguna manera un pie de igualdad a Eve y a Mirta. Le voy a decir con todas las letras. Yo a Mirta la banco. Y además, Adriana, te quería preguntar respecto de la censura o no la censura y del rol de los medios. ¿A vos te parece bien, digamos, que desde el canal del Estado, desde el canal donde todos deben expresarse, se exprese Eve de Bonafini también, incluso para injuriar, es la primera pregunta, al presidente de la Nación,
primera pregunta. Digo, no Macri o cualquier otro presidente Sí. por su propia investidura, ¿no? Y el segundo tema es, me parece muy interesante, los periodistas defendemos lo que dice Andajasi, apología del delito no, tenemos que hablar con libertad. Ahora hay un límite muy finito, cuando D'Elia dice a este tipo hay que fusilarlo en la plaza pública, ¿no está incitando a la violencia ahí también? Yo creo que ahí hay un límite muy, pero muy finito, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a entender que hay un nuevo sistema de comunicación en donde estés en un canal o no estés en un canal, estás en el espacio público. Claro. Porque de hecho este video no se conocería de la manera que se conoce si uno se limitara a la audiencia que tiene el canal público. Claro. Digamos, esto se replica en las redes, con lo cual cada vez es más difícil censurar. Ahora, también esto nos desafía otro tipo de responsabilidad, porque también es, digamos, lo que vos decís es la comunidad que vos construís. Entonces la pregunta es si vos desde un canal cualquiera sea, digamos, un canal que tiene una señal abierta en cable, podés incitar a algo que está en contra de la ley, como es matar o insultar. Fusilar, Pero creo que también es parte de este juego de que tenemos que empezar a reclamar más los delitos de injuria. Digo, también hay como cierta timidez en eso, ¿no? Porque se siente, fíjate que pasa la paradoja de que el que reclama o el que señala el insulto pareciera que es el que no, bueno, no te bancás un rato era una forma de decir. Y no, la libertad de expresión tiene un límite que es el respeto al otro. Y en la medida en que uno podamos mostrar dónde está ese límite, también vamos a trabajar en un uso más responsable de los canales de televisión, de los canales de radio, pero también de las redes sociales. Hoy estamos en este mundo en donde estamos todos confundidos y manoseados. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a esta idea de que yo digo algo y me tengo que hacer cargo. Me parece que hay que empezar a pensar un poco eso también. Martín, ¿vos crees que Eve le suma con estas declaraciones a Cristina, le suma a Macri, las declaraciones de Mirta Legrand favorecen a alguna persona independiente que tiene una mirada más independiente para alguno de los dos lados? ¿O ese tipo de cosas no deciden una postura? Yo creo que en la elección de octubre no, que en la elección de octubre va a pesar más la economía, la situación de cada uno, lo que está pasando, la cuestión política, la grieta va a pesar menos, pero que ineluctablemente en noviembre sí, digamos, es muy difícil, si los números que están mostrando las encuestas de alguna manera arrojan una suerte de empate técnico en octubre, ningún candidato está ganando en primera vuelta, con lo cual es muy probable que haya un escenario de segunda vuelta, y en la segunda vuelta quedan planteados bien claramente los extremos esos que significan tanto Cambiemos como el kirchnerismo. ¿Vos, Fede? ¿Vos crees que esto le suma a veces en la radio en broma, cuando aparece Eve o cuando aparece Grabois? Decimos, esto les paga Durán Barba, decimos porque son piantavotos, ¿no? Son gente muy agresiva, muy intolerante, muy violenta, digamos. No creo que un ciudadano independiente se convenza de votar a Cristina después de escuchar a Eve de Bonafini, ¿no? No, totalmente. Además, ya estamos hablando de sectores que están completamente identificados, digamos, que son el núcleo del núcleo duro, ¿no es cierto? Claro. Hay que decirlo. Ahora bien, sí, efectivamente, cada vez que abre la boca Eve de Bonafini, ¿quién pone a circular estas palabras? Y los sectores ligados al oficialismo. Obviamente que esto es campaña en favor de Macri. En cambio, yo creo que las declaraciones de Mirta Legrand no son campaña en favor de Cristina. Yo creo que cualquiera que tiene hijos, cualquiera que piensa en un futuro, a lo mejor suscribe estas palabras de Mirta diciendo, bueno, yo doy la vida para que la Argentina no se convierta en Venezuela. La verdad que, bueno, yo escuchaba con atención tu editorial y yo creo que Argentina está frente a la última posibilidad, realmente, frente a su última oportunidad. Lo digo en el sentido más estricto. Yo creo en el apocalipsis de los países. De modo que si queremos ver qué país, esto que decía Martín, nos esperaría, hay que escucharla a Eve de Bonafini. Bueno, vos decías recién, Martín, casi como promocionando tu columna que viene ahora, va a depender muchísimo de la economía con la paridad electoral que dan las encuestas. ¿Qué pasa con la economía? Con esta doble mirada, esta suerte de veranito financiero, baja el riesgo país como estaba hace 3 meses, el dólar se mantiene estable, eso da como una sensación de cierta tranquilidad financiera, pero por otro lado la economía real
sigue cayendo la actividad industrial, sigue cayendo la actividad de la construcción, el desempleo. ¿En qué momento eso se quiebra, si es que se quiebra y empieza a impactar en la economía real? Sí, Alfredo, hoy todavía no habían salido publicados los datos del INDEC hoy a la mañana, y lo hablábamos con Jorge Lanata en Mitre, y él decía que a mí que me importa la cuestión financiera, si la economía real, claro, la micro, no me importa la macro, decía él, si la micro realmente no veo que no hace pie la micro. Después salieron los números, índice de producción industrial cayó en diciembre 14,7%. Es impresionante. Es un desmoronamiento brutal de la actividad de la industria. La construcción, Alfredo, 20,5%. Son niveles altísimos que van a durar las caídas fuertes por lo menos hasta el mes de marzo o el mes de abril, porque estamos haciendo la comparación contra los mejores meses del último ciclo de crecimiento, del ciclo anterior de crecimiento. Seguramente a partir de marzo o abril los números van a empezar a indicar una situación un poco mejor. Lo mismo dicen las estimaciones de inflación. Vamos a tener una inflación relativamente alta, sobre todo porque además hay aumentos de tarifas hasta marzo, abril, y recién a partir de mayo va a empezar a bajar la inflación. Ahora, la verdad que es muy fácil entender cuando se rompe la macro cómo te impacta en la micro, ¿no? Cuando se rompe la macro fue lo que pasó el año pasado. Hasta abril, mira, lo hablábamos con Diego hoy a la mañana también, hasta abril era un país Argentina. Vos mirás las estimaciones que hacían la mayoría de los analistas, decían, no, el dólar termina a 24, la inflación termina en 22, ese era el debate. El más pesimista de los 63 consultados por el Banco Central en su reporte de expectativas de mercado, en el mes de abril del año pasado decía que el dólar terminaba en 24 y la inflación en 22%. ¿Dónde quedó todo eso? Entonces, cuando se rompe la macro, claramente sufre la micro. El impacto podría haber sido en Argentina en nivel de actividad o en nivel de salarios, y el impacto fue más en salarios que en actividad. Esta es la caracterización de esta crisis. Claro. Esta es una crisis que, si bien tiene un impacto de empleo, mirá, recién te daba el caso de la construcción, hay 18.000 puestos menos de trabajo en el sector de la construcción, que encima es un trabajo de sectores socioeconómicos medio bajos, ¿no? Y 18.000 puestos menos, y hay 172.000 puestos menos registrados en la economía de los que había hace un año. Hay un impacto sobre el empleo, no estoy negando el impacto, pero ese impacto es el 1% del trabajo registrado en Argentina, el 1,5%. El impacto fuerte, que es el denominador común en la casa de la gente que nos está escuchando, cualquiera que sea el ingreso de ustedes en la casa de ustedes, es la plata no se alcanza. No alcanza la plata. ¿Por qué? Porque los salarios crecieron 25 o 30 en el mejor de los casos y la inflación fue 50. Ese panorama recién va a empezar a mejorar un poco en la medida que empiezan a entrar las paritarias, en la medida que entran los aumentos de jubilaciones, que en el mes de marzo y en el mes de julio le van a ganar 10 puntos a la inflación, pero claro, perdieron 20 el año pasado. ¿Van a recuperar un poco? Sí, van a recuperar un poco ahora. Entonces, recién cuando empiecen a entrar las paritarias, los aumentos de jubilaciones, hacia mediados de año vamos a tener un panorama un poco mejor. Yo te diría, Alfredo, para cerrar de esta manera, que no alcanza, no es condición suficiente que la economía efectivamente esté relativamente estabilizada y que los indicadores empiecen a mostrar cierto crecimiento. No alcanza para que al gobierno le vaya bien en las elecciones. Pero no tengas ninguna duda que si no se estabiliza y no se mantiene estable el dólar de acá hasta las elecciones, que si la inflación no va bajando despacio, más lento, más despacio, como quiera, pero si la inflación no va bajando, los salarios recuperando un poco y el dólar calmo, no hay ninguna chance de que el gobierno haga pie en las próximas elecciones. Además, te lo digo porque mirás el impacto que tiene eso en la sensación térmica de la calle, que siempre lo comentamos acá, el índice de confianza del consumidor que mide la gente de Universidad de Itela, 1.200 casos, representativo de todo el país. Una encuesta, esa sí que es una encuesta representativa de todo el país, de cuál es la sensación térmica de la gente en la calle, y está en niveles de profundidades de la crisis del 2014. Es decir, es muy difícil realmente que el gobierno tenga alguna chance electoral, a menos que logre estabilizar la cuestión financiera. ¿Es condición suficiente? No. Pero es el primer paso para el segundo. Muy cortito. A mí lo que más me asusta no es estas cifras de la economía real, que son durísimas, sino que tampoco veo que el gobierno tenga un plan para afrontarlas, para ponerles pecho, para decir, bueno, esto es así por tal y tal cosa, ahora vamos hacia tal lado por tal y tal cosa para lograr este determinado objetivo. No lo veo al gobierno comunicando en el medio de la economía en dificultades hacia qué lado más o menos vamos a ir. Mira, el gobierno le va a entregar al que llegue, sea quien sea, del signo que sea, una economía
que va a estar ordenada desde el punto de vista macroeconómico. Asumió con un déficit fenomenal, externo e interno, va a entregar la situación con estabilidad, con el tipo de cambio libre, con el dólar competitivo, con un dólar más estable, sin cepo y con una economía sin déficit. Claro. Y con la mitad o más del 70% de los problemas de precios relativos, el tema de tarifas, ya resuelto. O sea que va a dejar una economía en condiciones de crecimiento. De vuelta, el punto que te hacía recién, Alfredo, es un punto de partida, claro. Es un punto de base. Luego hay que escuchar qué es lo que van a plantear cada uno de los candidatos para cuál va a ser el modelo económico de los próximos 4 años. El modelo hasta ahora, lo que vino proponiendo Cambiemos era vamos a normalizar la economía. Hasta ahora no le salió. En los meses que quedan, claro, el riesgo que tienen es que les termine saliendo demasiado tarde. Claro. Que terminen normalizando la economía hacia fin de año, que no les alcance para las elecciones, pero que bueno, nos dejen una economía un poco más ordenada para el gobierno que siga. Lo dice el señor Martín Tetaz. Enseguidita queremos escuchar al licenciado Federico Andajasi. Nos va a hablar de las campañas sucias, de los relatos, de las fake news, de los inventos, de lo que es una campaña sucia, pero aquí ahora, en la Argentina de estos tiempos. Ya venimos. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Es bueno que sepas que estamos ahí. Grupo Emerger, compromiso profesional. Asegura tu casa en La Segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el Caballo de Madera por entrada a Troya. Mala. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. Bueno, por supuesto que les prometí que les iba a convidar. Para eso vinimos. Para eso vinieron, ¿eh? Ahí está. Dicen que es delicioso. Yo también. Vamos a ver. Sí. Bueno, Federico Andajasi, usted nos había planteado el tema de las campañas sucias, que cada vez que hay año electoral es un tema de gran polémica, ¿no? Sí, y acá en la Argentina se da con particular virulencia. A ver, ¿cómo hizo mi generación para entender la política? No sé, leyendo a Derrida, leyendo a Foucault, probablemente sí, pero creo que el aporte más importante que se nos ha hecho a esta generación es el Superagente 86, ¿no? Sí, creo que ningún otro producto nos ha ayudado tanto a entender el mecanismo de la política. Y tal vez los autos locos, el correcaminos. Entonces, bueno, vos sabés que de hecho un encuestador muy cercano al kirchnerismo, Artemio López, lo llamaba a Néstor Kirchner Pierno Doyuna, ¿no? Por el malvado de los autos locos. ¿Qué hacía? Precisamente generar una serie de, ahí vemos el correcaminos, otro gran dibujito, que nos enseñó, nos agudizó el ojo para encontrar las campañas sucias. Claro. A ver, uno esto lo puede tomar con cierto humor, pero de verdad que en la Argentina ha sido trágico. Tenemos, por ejemplo, yo creo que es el caso más exponencial, es el caso Maldonado. El caso Maldonado fue un caso inventado de principio a fin, que tiene un autor, que se llama Horacio Berbisky, que fue el primero en titular en un diario. Mauricio Macri ya tiene su primer desaparecido, que esto además se convirtió en una campaña en colegios, con docentes, con maestros, con artistas, en hospitales, que se acuerdan que llamaban los médicos García, Pérez, Maldonado, Santiago,
¿no? Para hacer notar la ausencia de Santiago Maldonado. Bueno, se supo que fue toda una operación, que Maldonado, digamos, se había ahogado, que nunca fue movido su cuerpo, y realmente significó una tragedia para atrás y para adelante. Porque además, este falso desaparecido, que resultó ser Santiago Maldonado, puso en duda muchos auténticos desaparecidos del pasado. Auténticos desaparecidos del pasado. Pero vos sabés que la lista es interminable. Mira, hagamos un breve conteo. El caso Rafael Nahuel, muy vinculado al caso de Santiago Maldonado, recordemos que un joven mapuche que murió a causa de un disparo, se dijo que había sido un fusilamiento virtualmente y luego se comprobó que había habido un tiroteo. Esto es muy grave porque había armas del lado de los mapuches. Realmente es un caso que hasta la década del 70, digamos, se tomaba con cierta naturalidad, pero no se puede naturalizar el hecho de que haya grupos armados en la Argentina. Que tiroteen a la fuerza de seguridad. Exactamente, pero además vino después otro hecho, que también fue otra invención, acaso más grave que esta, que fue, la adulteración de las pruebas de pólvora que se hicieron sobre las manos de Rafael Nahuel. Que precisamente esos estudios ponían blanco sobre negro que había disparado. Pero bueno, una científica llamada Adriana Sarkis, que era la directora del Departamento de Caracterización de Materiales, así se llama, fraguó directamente las pruebas. Las fraguó, esto no se puede pensar si no es una campaña, pero además esta mujer, Adriana Sarkis, era una militante kirchnerista, es una militante kirchnerista, yo no sé si sigue trabajando, ya debería serle retirado su matrícula, y en su Facebook había calificado poco tiempo antes a Macri de encabezar una dictadura. ¿Se acuerdan de Karina Bonis? Karina de Bonis, así se llamaba, una maestra que nosotros recibimos esa denuncia espantados porque había sido secuestrada y apareció en su cuerpo grabada las palabras "ollas no". Ahí estamos viendo, realmente estamos viendo ese momento. Yo me acuerdo la impresión que me causó. Estremecedor, fue tremendo porque fue volver a épocas que uno creía superada. Se investigó y se supo que estuvo todo fraguado, era falso. Era falso, es decir, esta mujer, además estas inscripciones, las pericias determinaron que las hicieron estando ellas de pie. O sea que esto se hizo deliberadamente, después con las cámaras de seguridad, se pudo seguir el trayecto, el tiempo, y no había posibilidad alguna de que haya sido secuestrada. Ahora vos te das cuenta la gravedad. Otro hecho que no deja de ser pintoresco, aunque bastante grave, es el asesinato de Timerman. Timerman, como sabemos, falleció a causa de una enfermedad desgraciada, a causa de un cáncer, y hubo toda una operación desde el kirchnerismo de acusar a un grupo de periodistas, fundamentalmente, de dirigentes comunitarios, políticos, de haberlo asesinado a Timerman a causa supuestamente de la mala sangre que le causó, digamos, todas sus denuncias, gravísimas denuncias que se hicieron en la justicia. ¿Qué pasa? Necesitaban equilibrar el asesinato de Nisman. Un disparate, pero bueno, se echó a rodar la campaña de que asesinaron de la mala... A ver, hay que recordar que Nisman no murió de mala sangre precisamente, ¿no? Sino que la justicia determinó que fue un asesinato. Martín Licata. ¿Se acuerdan de Martín? Martín Licata era un periodista que un buen día, digamos, no se tuvieron noticias, desapareció e inmediatamente los medios kirchneristas empezaron a denunciar la desaparición de este periodista Martín Licata, un periodista kirchnerista. Apareció muerto, desgraciadamente, este periodista en un hotel alojamiento. Luego se encontró a la mujer con la cual estuvo, una trabajadora sexual, que además le había robado algunas pertenencias. Es decir, fue un hecho policial, desgraciado por supuesto, pero un hecho... Claro, que no tenía nada que ver con la política. Absolutamente nada que ver con la política, pero ya se había montado Más atrás en el tiempo, porque a veces tenemos frágil memoria los argentinos. ¿Vos te acordás el dirigente de la Unión Cívica, Olivera se llamaba? Sí, claro, que antes de la campaña le hicieron una falsa denuncia. Una falsa denuncia que tenía Enrique Olivera, una cuenta en el exterior. Y bueno, claro, ya no había tiempo para desmentir esa campaña. Después, por supuesto, se mostró que era falsa, el denunciante se retractó,
Pero claro, eso le costó la carrera a Olivera. Más acá, el caso de Niembro. Bueno, realmente no me alcanza el tiempo porque es muchísimo. No, una que hace muy poco ocurrió de un militante político de La Plata que dijo que lo habían secuestrado como en los 70, estaba de trampa con una amante y no se atrevió a decirle a la mujer. Eso se descubrió. El Partido Justicialista de La Plata hizo una denuncia hablando de la desaparición forzada de personas como en los 70, ¿no? Absolutamente. Y más preocupante ahora el expresidente, o no sé si es el presidente de licencia, Agustín Sbar, que lanzó una extrañísima carta al presidente de la AMIA, a la DAIA, para que desistiera del juicio a Cristina Kirchner. Hay sospechas de que pudo haber sido víctima de un carpetazo, en fin, pero inmediatamente se armó una campaña detrás de esto y de hecho un diario iraní salió, digamos, a montarse sobre esto. En fin, lo que quiero decir, estemos atentos porque, según me ha dicho una fuente, podría salir en estos tiempos, antes de la campaña, una denuncia en relación con el Ni Una Menos. Y yo te doy un dato. ¿Quién fue el primero en denunciar a Mauricio Macri como, digamos, una suerte de protoabusador? Horacio Berbisky, claro, la famosa publicidad con la nena. Un spot que estaba con una nena. Así que ojo con eso, porque Horacio Berbisky desde 2015, que está montado sobre esta campaña de Una Menos, y no vaya a ser cosa de que se quieran aprovechar del legítimo reclamo de las mujeres para hacer una campaña sucia en este sentido. Interesantísimo, el informe, lo que plantea Federico Andajasi. En 2 segunditos, si usted me espera, un corte muy breve, quiero hacer un pequeño homenaje a alguien que ha sido una grande del periodismo y de la lucha por los derechos de la mujer. Directo a escenarios inolvidables. Tenés preparado el mejor momento. Venite a San Juan. En Garbarino te invitamos a disfrutar la más amplia variedad de marcas y productos. Comprar rápido y fácil a través de nuestro sitio web, descargando la app, por venta telefónica o en más de 150 sucursales con el envío más rápido a todo el país. Garbarino, garantía de confianza. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería sustentable, responsable y transparente. Estas palabras realmente de mucho reconocimiento las queremos hacer hacia Débora Pérez Volpin. Mañana, exactamente mañana, el día 6 de febrero, se cumple un año de su muerte, que todavía no terminamos de comprender. Entró sana a hacerse un estudio, una endoscopía, ahí al sanatorio de la Trinidad y salió de allí muerta ese mismo día, ¿no? La investigación se ha hecho muy fuerte, muy rápido, probablemente con la presión de los medios, pero se está demorando un poco la convocatoria al juicio oral. Todos, no los periodistas, todos los argentinos necesitamos saber de verdad qué pasó, no por ánimo de venganza. Enrique Sacco, su pareja, decía el otro día, la familia, Enrique, sus hijos, Luna y Agustín, no tienen rencor, no tienen bronca, pero quieren que esto no pase nunca más, que una práctica habitual como es una endoscopía no termine en una muerte de una persona sana. Para todos los que trabajamos en los medios de comunicación en general y en la televisión en particular, Débora Pérez Volpin fue un verdadero ejemplo, no porque haya fallecido, de verdad, una energía,
una alegría de vivir, una predisposición para hacer las notas más difíciles, esas que muchos a veces recién llegados al medio no quieren, en medio de las inundaciones, asistiendo en un incendio, participando de la jornada caliente que el periodismo trae. Débora estaba ahí presente, y también a la hora de opinar, y también a la hora de investigar, y también a la hora de mirar desde la ética, la honestidad y la transparencia este oficio que es el más maravilloso del mundo. Débora Pérez Bolvin, para nosotros, los periodistas y para los argentinos, me parece que tiene que quedar en el mejor sector que todos tenemos en la memoria. Mañana se cumple un año. Un abrazo muy grande para Enrique y para sus hijos. Lo espero el próximo martes.